Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Sé que la hora es un poquito difícil. Sabemos que en nuestros pacientes específicamente no hay un cáncer, ¿cierto? No lo hay, pero en algún momento se pensó en él. Entonces vamos a hablar algo sobre qué relación puede tener la dermatomiositis y el cáncer en pediatría. Bueno, esto es un afiche que tenemos en el hospital, se lo compartimos a todos los papás, pacientes y personas que visitan, básicamente porque el cáncer infantil pues realmente es muy raro, ¿cierto? Es raro y una de las características más importantes que le decimos a los papás es que síntomas usuales que son persistentes siempre nos deben hacer pensar en algo más, ¿cierto? Dentro de ellos, pues el cáncer. Entonces ustedes ven aquí la sudoración profusa, los dolores en los huesos, fiebre sin causa aparente, crecimiento de abdomen, tropezones y caídas frecuentes, palidez, adenopatías, dificultad respiratoria, bolas en las extremidades, cuello, ¿cierto? Muy característico de muchos procesos oncológicos. Sin embargo, cuando lo comparamos o pensamos en enfermedad reumatológica, pues bueno, los síntomas no están muy lejanos, ¿cierto? Haciendo caso, por ejemplo, de lo que pasó con nuestro paciente, tenía muchas características comunes que, bueno, que fácilmente nos pueden hacer confundir. Entonces vemos entonces que el escenario muchas veces de una enfermedad reumatológica y el cáncer son similares. Puede haber compromisos articulares, óseos, como se pueden conocer en pacientes con linfomas, con leucemias, presencia de adenopatías, fiebre persistente, síndromes constitucionales, que de paso hago cuña, no es muy común en niños, a menos que tengamos unas enfermedades específicas como el Hodgkin o el sarcoma Ewing, pero realmente los niños no tienen síndromes constitucionales como se espera que tienen muchos pacientes adultos con cáncer. Ya les explicaré por qué. Alteraciones hematológicas, organomegalias y lesiones en piel. En nuestro paciente, pues había muchas características comunes. Aquí la importancia es una buena anamnesis, un buen examen físico, historia clínica completa, considerar siempre los antecedentes, ustedes bien los conocen, y escuchar a los padres. Pienso que es una de las claves más importantes, no solamente del oncólogo, no solamente del pediatra, no solamente del reumatólogo, sino de todos. Aquí vemos entonces las características comunes. ¿Este es el señalador? Ok, muy bien. Las características de nuestro paciente que llegaron a pensar en... Se quedó quieto el cursor. El... Ok, ya, muy bien. Listo, entonces características similares. Ya hablamos de, bueno, pérdida de peso. No es común tanto en los niños, a menos que tengamos una enfermedad caquectizante. La debilidad muscular se puede confundir, adenopatías de tamaño importante. Ustedes saben que las adenopatías es uno de los signos más inespecíficos que hay, empezando porque los procesos infecciosos son nuestra gran confusión, pero de todos modos adenopatías epitrocleales no tienen por qué existir y siempre tenemos que buscar algo más en ese paciente. La hipertrofia gingival, que para ustedes puede ser común en el contexto de una dermatomiositis, en los niños con oncológicos podemos hacer o pensar en un paciente con una infiltración leucémica de las encías o incluso una histiocytosis. Dolores articulares, edemas en extremidades, leucopenia y lesiones en piel. Entonces, como ven, son muchos síntomas comunes, pero cuando hablamos de oncología en niños, pues realmente los síntomas en la mayoría de los casos son más bullosos. Como ven en estas imágenes, son masas que tienen rápido crecimiento y que generalmente debutan de una manera más importante. Así que las paraneoplasias no son tan comunes, pero existen. Y para poder hablar de paraneoplasia, que fue lo que se pensó en un momento para este paciente, pues tenemos que mirar cuál es la definición. Es una enfermedad o síntomas debido a la presencia de cáncer en el cuerpo, los cuales tienen la capacidad de generar una cantidad de sustancias que ustedes muy bien conocen y que pueden generar como tal, incluida la autoinmunidad, unos síntomas específicos. En el paraneoplásico, cualquier sistema puede estar comprometido, pero en los adultos generalmente las endocrinas, neurológicas, reumatológicas y hematológicas y dermatológicas son muy comunes y
dentro de las paraneoplásicos. Pero en reumatología la paraneoplasia es rara. Compromete igual todos los sistemas musculoesquelético, articular, fascia, vasos y huesos, pero una cosa muy importante y que debe pues como quedar, o quiero traer como mensaje, es que normalmente el tiempo de aparición de una paraneoplasia en reumatología no es mayor a 2 años desde la manifestación reumatológica hasta el diagnóstico de cáncer. ¿Eso qué quiere decir? Valorar la importancia de que este tipo de presentación paraneoplásica nos podría en algún momento definir una detección temprana de un cáncer, ¿cierto? Porque si tenemos la presentación de una enfermedad reumatológica y hay sospecha de malignidad, eso nos obliga a hacer un seguimiento estrecho. Estos son los síndromes paraneoplásicos reumatológicos más comunes, entre ellos quise hacer énfasis en la miositis asociada a cáncer. Esto es una gráfica que me gustó bastante y es básicamente el resumen de lo que puede ser un síndrome paraneoplásico. En este primer círculo del centro, pues estamos hablando de las células que generan el tumor. En este caso aquí hay bronquiales, hay aquí compromiso articular, hay compromiso a nivel de las manos con el edema, fascitis, compromiso muscular. Y aquí, por ejemplo, cualquier tipo de cáncer, sobre todo los adenocarcinomas, y en este caso estamos hablando de los pacientes adultos, puede generar unas sustancias específicas, unos anticuerpos específicos que generan una proliferación periostal, y en el contexto de un paciente con una osteoartropatía hipertrófica, cuando hay un compromiso articular, una poliartritis paraneoplásica, cuando hay compromiso a nivel de las manos, y de las sinovias, pues una artritis seronegativa, en el contexto, por ejemplo, de compromiso de fascias, un síndrome de fascitis, y aquí la miositis, como la conocen. Otro tipo de tumores de origen mesenquimal, produciendo sustancias como factor de crecimiento de fibroblasto, pueden llevar a fosfaturia, osteomalacia y, bueno, y todos los hallazgos que se esperan con este tipo de síndromes. Esto llama la atención que es generalmente en adultos, en los niños es mucho más raro. Como les decía, es más raro, incluso las reumatológicas. Normalmente en pediatría los síndromes paraneoplásicos están confinados a estos 3 sistemas. Uno de los más característicos o de los que más producen síntomas es la imagen que vemos allá, que es básicamente la historia de un paciente con una masa abdominal que finalmente por patología y por imagen corresponde a un neuroblastoma. Bueno, y ahora hablamos de dermatomiositis y paraneoplasia como tal, entonces sabemos que hasta el 15 a 30% de los pacientes con dermatomiositis tienen una malignidad oculta. Eso es en adultos. Y aquellos que tienen una dermatomiositis tienen un riesgo de 5 a 7 veces mayor de presentar una malignidad. Los tumores más comunes, lo que hablamos ahorita, normalmente adenocarcinomas, mama, ovario, pulmón y cáncer nasofaríngeo son los más comunes, pero en los niños es extremadamente raro. Cuando hablamos de datos de paraneoplasia y dermatomiositis simultánea, la incidencia de niños es de 0.33 por cada 100.000, comparado con los adultos de 0.74 por cada 100.000. Entonces, en los niños es extremadamente raro. Pero hay anticuerpos que están estudiándose y están asociados básicamente a la dermatomiositis y la paraneoplasia, y uno de ellos, y el más reconocido, es el TIF1 gamma, porque está asociado a un aumento del riesgo de malignidad en adultos, pero en los niños no hay datos conclusivos con esta relación. Hay otros anticuerpos en malignidad como paraneoplasia, que es el NXP2, también en adultos, y el SAE, donde hay datos en relación con adenocarcinoma de cervix, pulmón e intestinal. Aquí hay una serie que me pareció muy interesante de una prevalencia de asociación clínica de estos anticuerpos de miositis, y miren nuevamente la relación y la prevalencia es del 10 al 15% del TIFI, alfa y gamma para las malignidades. Este tipo de autoanticuerpo tiene característicamente lesiones en piel, pero baja prevalencia de infiltrado pulmonar, y sin embargo este tipo de anti-TIF gamma alfa no parece aplicarse ni en adultos jóvenes ni en niños. A pesar de que es muy raro, hay algunas series publicadas. Esta es una serie muy antigua, mírenle, pues ni tan antigua, es del 2010, pero sí es muy vieja pues para una revisión, pero realmente no hay muchos datos en la literatura. Me llamó la atención por el número de años que tuvo la recolección de
dermatomiositis juvenil y paraneoplasia. Es una revisión de 45 años y solamente en esos 45 años se encontraron 12 pacientes pediátricos con malignidad. Y esas malignidades pues, corresponden a las malignidades más frecuentes en pediatría, linfomas, leucemias, ¿cierto? Linfomas de Hodgkin, y también hay asociaciones con carcinomas nasofaríngeos. Estos son casos clínicos también, como les dije, raro, pero están descritos en la literatura. Esta es una paciente de 8 años que empezó a tener debilidad para sentarse y ponerse de pie. Tenía eritema en lechos ungueales, dolor interfalángico, unos ANAS positivos, tenía unos anticuerpos antimidos indeterminados, la biopsia muscular no fue consistente con dermatomiositis, pero cuando hacen exámenes de extensión, encuentran en la cavidad abdominal una masa en el ovario pues se extrae completamente, corresponde a un teratoma maduro y solamente con la extracción del teratoma el paciente empieza a mejorar los síntomas de la dermatomiositis en unas pocas semanas a meses. Entonces miren la relación que tan bonita, a pesar de que es raro existe. Lo mismo este caso publicado de un paciente con un linfoma de Hodgkin, 11 años, nuevamente con debilidad en las extremidades, asociado a adenopatías axilares y cervicales, tenía rash en heliotropo, con pápulas de Gottron, tiene una biopsia de ganglio correspondiente a una enfermedad de Hodgkin, tiene un PET donde hay unas linfadenopatías que son consistentes, cambios miopáticos en electromiografía. Miren que aquí llamativamente no tenía serología positiva para ni el TIF1 ni el MDA5, pero era una dermatomiositis. En la primera imagen se ve entonces la captación del PET, de todas estas imágenes positivas pues, por detección pues, de actividad metabólica, y en esta segunda imagen es el paciente después de 2 ciclos de quimioterapia, donde describe en el caso clínico que después de hacer el tratamiento, los síntomas, además de controlar la enfermedad linfomatosa, se controla la sintomatología de dermatomiositis. Y no solamente el cáncer puede estar asociado a dermatomiositis, también el tratamiento para el cáncer puede estar relacionado. Ese estado de inmunosupresión puede generar en algún momento también eventos como dermatomiositis, como es el caso de este paciente, que me llamó bastante la atención, porque es una niña que recibió por causa de un retinoblastoma, ahí la ven pues enucleada, una cantidad de ciclos de quimioterapia y de radioterapia, y después de que termina el tratamiento, aproximadamente a los 6 meses, empieza a tener las lesiones en chal, el eritema en heliotropo, pápulas de Gottron que están, incluso presenta una calcinosis cutis. Entonces, muy característico, ya esa niña tiene una biopsia confirmatoria muscular de dermatomiositis. Y esto, que es mucho más raro, está publicado en una página que nosotros usamos mucho en el ambiente de hemato-oncología pediátrica, que es una página del Cure for Kids, donde hablan de reportes de casos especiales. Eso es un niño de 9 años que está tratado por un diagnóstico de un carcinoma nasofaríngeo. El niño recibió su quimioterapia, recibió su radioterapia, estaba en seguimiento y a los pocos meses nuevamente consulta a urgencias con edema en las extremidades, con fiebre, dificultad respiratoria, y en el momento del examen físico el evaluador nota estos deditos en palitos de tambor, ¿cierto? Cuando empiezan a hacer el rastreo tomográfico, encuentran una biopsia ganglionar aquí a nivel del mediastino, y la biopsia es consistente con una recaída de este carcinoma nasofaríngeo. Entonces miren qué bonita pues la relación, y este tipo de paraneoplasia, la que hablábamos ahorita, de una osteoartropatía pulmonar hipertrófica en el momento pues de la recurrencia. Entonces miren que también nos sirve como medida de alarma. Entonces son muchas cosas que pueden pasar, pero realmente es raro encontrar una paraneoplasia en oncología desde el punto de vista de dermatomiositis, pero existen. Entonces, como conclusiones del caso clínico, y ya para pasar a la parte de las preguntas, podemos concluir que este caso demuestra cómo las dermatomiositis atípicas pueden confundir al evaluador e incluso hacernos pensar en cáncer. Hay anticuerpos específicos de miositis, como el MDA5, que en este caso, para el caso clínico, apoyó un diagnóstico y demostró un perfil clínico diferente. Se plantea también la causa o la posibilidad de una relación del MDA5 con el antecedente de infección por COVID. Y también es fundamental la observación de las respuestas anómalas a un tratamiento como es de esta enfermedad para sospechar una malignidad oculta. Y definitivamente la dermatomiositis como expresión paraneoplásica en niños es extremadamente rara. Les agradezco mucho.
no sé si ustedes lo conocen, pero lo encontré como el símbolo de batalla contra la dermatomiositis. Sé que esta cinta se usa para muchas, pero no sé si lo conocían. Permiso. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Lina y a la doctora Yurledi. Yo creo, me da un poquito de vergüenza con ustedes, pero creo que ya a los miembros de la asociación nos van a poner falta porque entiendo que están empezando la asamblea. Entonces creo que desafortunadamente no vamos a tener tiempo para preguntas, pero les agradezco muchísimo, especialmente a las doctoras y a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Quedó súper.